en lugar de México, deberías ir a Estados Unidos. Imagínenlo. Dos civilizaciones del Nuevo Mundo, separadas por un continente y milenios de historia. Una, los Estados Unidos, una potencia moderna. La otra, México, cuna de imperios ancestrales. Ambas llamadas América, pero la experiencia que ofrecen no podría ser más opuesta. La protagonista de esta historia es Astrid, una mujer danesa. Como arquitecta, poseedora de una mirada entrenada para la forma y la función, se embarcó en un viaje para presenciar con sus propios ojos la belleza y el alma de la arquitectura americana. Sin embargo, su primera parada, en Las Vegas, Nevada, fue una brutal colisión con la realidad. Contrario a la promesa de asombro, lo que le esperaba era una pirámide de cristal y acero negro, un insulto de neón a la historia. Estatuas de plástico iluminadas con focos artificiales y el estruendo incesante de las máquinas tragamonedas, la cacofonía de turistas ahogando cualquier posibilidad de silencio. ¿Es esto de verdad el corazón de América?, se preguntó, mientras una profunda decepción la envolvía como el calor seco del desierto. Pero esa decepción, lejos de quebrantarla, actuó como una brújula, impulsándola con más fuerza hacia su siguiente destino, las ruinas de Palenque, en el corazón de la selva chiapaneca. Y en el instante en que puso un pie en aquel recinto sagrado, la respiración se le cortó. El silencio majestuoso que fluía entre los árboles, un orden invisible tejido por los gestos de la naturaleza y las piedras antiguas. El espectáculo de los templos emergiendo de la niebla, como si pertenecieran a otro mundo, y la filosofía del silencio que descubrió al observar a un artesano, una lección impartida sin una sola palabra. ¿Por qué, siendo parte del mismo continente, la experiencia era tan radicalmente diferente? ¿Quién, y de qué manera, protege el silencio y la belleza en un lugar así? ¿Qué respuesta le daría finalmente ese pequeño eco que resonaba en su pecho, un llamado que la había guiado hasta aquí? Esta no es simplemente la crónica de un viaje. Es el testimonio de una comparación que sacude el alma, una reflexión sobre qué significa preservar la cultura, qué implica diseñar una ciudad, y qué es lo que realmente deberíamos legar al futuro. Es la historia de una mujer que buscaba la verdad en la piedra y la encontró en la armonía de la selva. La noche en Copenhague era silenciosa, como de costumbre. Una llovizna fina golpeaba los cristales de su apartamento, y la luz de los faroles se disolvía sobre el empedrado mojado de la calle. Astrid estaba a punto de cerrar la laptop extendida sobre su escritorio de roble, pero la miniatura de un video en YouTube capturó su atención. La imagen mostraba una pirámide de piedra grisácea, casi devorada por una vegetación de un verde imposiblemente intenso. El título, en un inglés simple, decía, Palenque, la ciudad perdida de los mayas. Con una curiosidad ociosa, presionó el botón de reproducción. En un instante, la pantalla se llenó de la majestuosidad de la selva. Los templos parecían ser absorbidos por las laderas de las montañas, fundiéndose con el paisaje. Se veían figuras humanas, pequeños puntos de color explorando las ruinas, pero nadie gritaba. El zumbido de los insectos y el lejano grito de un mono zaraguato no hacían más que acentuar un silencio profundo, un silencio que se sentía vivo. Fue en ese momento que algo resonó en lo profundo de su pecho. Un sonido minúsculo, como el roce de dos cuentas de jade o el chasquido de un grano de arena al caer. No podía explicarlo, pero sintió la certeza de que algo acababa de comenzar. Astrid tomó un lápiz de grafito de su portavasos y escribió en su cuaderno, ¿se puede diseñar el silencio? Las imágenes del video se sucedían. Escalones de piedra cubiertos de musgo, el juego de luces y sombras a través del dosel de la selva, la forma en que cada estructura parecía nacer de la tierra misma. Todo estaba unificado, como si contara una única y vasta historia. Su instinto profesional se activó de inmediato. En el diseño de marcas, en la arquitectura moderna, siempre se le pedía hacer que las cosas destacaran, que llamaran la atención. Pero aquí, era precisamente la falta de estridencia lo que hacía que el paisaje emergiera con una vitalidad sobrecogedora. El video pasó a mostrar los intrincados relieves de estuco del palacio, las figuras de antiguos gobernantes y dioses. Entre cada toma, había pausas, momentos de quietud donde solo se escuchaba el viento. Astrid, casi sin darse cuenta, escribió una segunda nota, el vacío puede ser un material de construcción. Para cuando se dio cuenta,
estaba completamente cautivada. Parecía que toda la ciudad-estado había sido concebida bajo una única filosofía de integración. El video terminaba con una toma aérea al atardecer, mostrando la extensión de la selva y las cimas de las pirámides perforando un mar de niebla. Un paisaje vasto, habitado por la memoria, donde el caos de la naturaleza se convertía en un orden superior. Su lápiz de grafito trazó una tercera línea mientras el pequeño sonido en su pecho volvía a vibrar. El caos se transforma en orden. Fuera de su ventana, la lluvia había cesado. El reflejo de los faroles sobre el empedrado ahora era nítido y quieto. Astrid cerró su cuaderno, pensando, tengo que ir a descubrir qué es este sonido. La hora del almuerzo en la oficina. El comedor de cristal se inundaba de una luz suave que caía sobre las mesas blancas y minimalistas, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Mientras Astrid buscaba un sitio con su bandeja, su colega, Brad, la saludó con la mano. Astrid. ¿Por aquí? Brad era un estadounidense de California, extrovertido y pragmático. Sus conversaciones durante el trabajo eran siempre eficientes, pero cuando se trataba de viajes, su entusiasmo se desbordaba. Al sentarse, Brad fue directo al grano. He visto tu historial de búsqueda. Has estado viendo videos de ruinas mayas, ¿verdad? Astrid sonrió, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes esa cara de turista soñando con lo antiguo, bromeó, y ambos rieron. Pero sus siguientes palabras fueron extrañamente serias. Oye, si vas a ir a México, deberías hacer una parada en Las Vegas primero. ¿De verdad? Astrid lo miró, confundida. ¿Las Vegas? Claro. Tienen de todo. Una réplica de la Torre Eiffel, los canales de Venecia, y hasta una pirámide egipcia gigante, el Hotel Luxor. Es como un museo de arquitectura mundial, pero divertido. Podrás ver toda la historia en un solo lugar, explicó con un fervor casi infantil. El Luxor es impresionante. Es la cúspide de la arquitectura del entretenimiento. Comparado con esas viejas piedras en la selva, es mucho más espectacular. Créeme. Astrid escuchaba en silencio. Para ella, que valoraba la autenticidad y la sutileza por encima de todo, la idea de una pirámide falsa en medio del desierto sonaba a blasfemia. Pero la propuesta de Brad, aunque no intencionada, despertó algo en ella, la idea de la comparación. Su trabajo como arquitecta se basaba en el análisis comparativo, y la sugerencia de Brad, aunque por las razones equivocadas, le ofrecía un contraste poderoso. Honestamente, México puede ser un poco caótico, continuó Brad, con un tono ligeramente condescendiente. Las Vegas es limpio, es organizado, es pura diversión. No hay mosquitos ni humedad. Si buscas una experiencia increíble, ahí la tienes garantizada. Astrid tomó una servilleta de papel y, sin pensarlo, dibujó una línea vertical. A la izquierda escribió Las Vegas. A la derecha, Palenque. Ambos espacios estaban en blanco, como dos lienzos esperándola, desafiándola. Comparación, murmuró para sí misma. El hábito de su trabajo se colaba en sus planes de viaje. Las palabras de Brad habían sembrado en ella la semilla de una nueva forma de viajar. Cuando la hora del almuerzo terminaba, Brad le dijo con una sonrisa, hazme caso. Ve primero a Las Vegas, experimenta el espectáculo. Luego, cuando vayas a México, verás la diferencia. Será una comparación interesante. Astrid asintió, y en su interior, sintió de nuevo aquel sonido sutil, el mismo eco que había escuchado la noche anterior. Parecía que este viaje no sería unas simples vacaciones. Sería una investigación. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional M.C. Carran, el corazón de Astrid se encogió con una mezcla de aprensión y curiosidad. Desde el taxi, el paisaje urbano de Las Vegas la asaltó. Enormes pantallas LED, fuentes que danzaban al ritmo de música pop y réplicas arquitectónicas que gritaban por atención. Su destino era el Luxor, esa gigantesca pirámide de cristal oscuro que se erigía como un monumento a la artificialidad. La primera impresión fue abrumadora. El lobby era una caverna de ruido constante,
el tintineo de las máquinas tragamonedas, los gritos de júbilo o frustración, la música ambiental compitiendo con los anuncios. Columnas con falsos jeroglíficos y estatuas de faraones de fibra de vidrio custodiaban la entrada al casino. Esto es historia, pensó con amargura. No, esto es un parque temático que usa la historia como disfraz. Se registró, arrastrando su maleta por una alfombra con motivos egipcios de colores chillones. Sentía una profunda disonancia. La arquitectura no estaba diseñada para crear un espacio de reflexión o calma, sino para mantener a la gente desorientada, gastando dinero, atrapada en un ciclo de estímulo y consumo. Por la mañana, intentó caminar por el strip. El calor del asfalto ascendía en ondas, distorsionando los contornos de los edificios. El aire olía a ozono, a comida rápida y a los perfumes baratos que bombeaban desde las entradas de los casinos. Todo era una imitación, un coliseo romano junto a un canal veneciano, una estatua de la libertad frente a un castillo de cuento de hadas. No había cohesión, no había narrativa, solo un collage caótico de símbolos despojados de su significado original. Aquí se ven las costuras, murmuró, sacando su cuaderno. La desconexión es visible. En la columna de Las Vegas, añadió una nueva entrada a su creciente lista de decepciones. Por la tarde, subió a la cima de la réplica de la Torre Eiffel para tener una vista panorámica. Desde allí, el Luxor parecía aún más absurdo. Un triángulo negro y muerto en medio de un mar de luces de neón. Recordó el video de Palenque, como las pirámides emergían de la selva, en perfecta armonía con su entorno. Aquí, la pirámide no dialogaba con el desierto, lo dominaba, lo ignoraba, le imponía una fantasía importada. Aquí, construyen para entretener, reflexionó. La frase se sintió tan verdadera que la escribió de inmediato. La comida en un restaurante de un chef famoso fue impecable. Una coreografía de sabores y texturas perfectamente ejecutada. Pero al salir, el estruendo del casino borró instantáneamente el recuerdo delicado de la cena. El placer era efímero, diseñado para ser reemplazado por el siguiente estímulo. Astrid recordó el silencio del video de Palenque, un silencio que parecía contener siglos. Aquí, el silencio no existía. Era el enemigo. Terminó su primer día sentada junto a la ventana de su habitación triangular, mirando las luces incesantes de la ciudad. Abrió su cuaderno. La columna de la izquierda, la de Las Vegas, estaba llena de anotaciones, historia como decorado. Falta de armonía. El ruido ahoga el alma. Plástico. La columna de la derecha, la de Palenque, seguía en blanco. Pero ese vacío ya no era una simple ausencia. Se había convertido en la promesa de un antídoto, en la única esperanza que le quedaba en este viaje. El aire en la cabina del avión era frío y reciclado. Mientras descendían hacia el aeropuerto de Villahermosa, en Tabasco, el corazón de Astrid latía con una mezcla de esperanza y temor. El verde denso que se extendía bajo ellos era un bálsamo después del neón del desierto. Desde Villahermosa, un autobús la llevaría a Palenque, un viaje de 2 horas a través de un paisaje de colinas onduladas y pequeñas comunidades. Por la ventanilla, observaba los techos de teja y las paredes de colores vivos, una arquitectura vernácula que respondía al clima y al lugar. En su cuaderno, anotó con su lápiz de grafito, el verdor en capas. La línea de visión se libera. Su instinto de diseñadora no le permitía simplemente sentir la belleza del paisaje, tenía que analizarla. Al llegar a la pequeña ciudad de Palenque, la terminal de autobuses era un hervidero de actividad. El aire era cálido y húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada y el humo de la leña. A la entrada del sitio arqueológico, un gran letrero daba la bienvenida a la ciudad sagrada de los mayas. La primera impresión fue de un caos vibrante, pero inquietante. A ambos lados del camino, decenas de vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías. Amigo, amiga. Máscaras, calendarios. Barato, barato. Sus voces se superponían, creando un murmullo persistente. Astrid sintió una punzada de decepción. Otra vez el ruido, destruyendo lo sagrado, pensó, recordando el incesante estruendo de Las Vegas.
Se sentía como si hubiera caído de una trampa comercial a otra. En el hostal donde se hospedó, el dueño, un hombre mayor llamado Mateo, la recibió con una sonrisa amable y un español pausado. Mientras le señalaba en un mapa la ruta hacia las ruinas, le dijo: no se deje engañar por el ruido de la entrada. La selva tiene su propia voz. Solo tiene que caminar un poco más y escuchar. Sus palabras, aunque sencillas, le dieron a Astrid una chispa de esperanza. ¿Sería posible que detrás de ese velo de comercio se escondiera la autenticidad que buscaba? Esa noche, mientras los sonidos de la selva, el canto de los grillos, el croar de las ranas, entraban por su ventana abierta, Astrid abrió su cuaderno. En la columna de la derecha, aún vacía, escribió las palabras de Mateo. Era una hipótesis que necesitaba verificar. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. El aire estaba fresco y cargado de niebla. Caminó hacia la entrada del sitio, y como Mateo había predicho, el bullicio de los vendedores aún no había comenzado. Solo unos pocos madrugadores se dirigían hacia las ruinas. Pagó su entrada y cruzó el umbral. De inmediato, el mundo cambió. El sendero se adentró en la selva, y el dosel de los árboles se cerró sobre ella, filtrando la luz del amanecer en haces dorados. El aire se volvió más denso, más vivo. El sonido de sus propios pasos sobre la tierra húmeda era lo único que rompía el silencio. Y entonces lo escuchó. No era un silencio vacío, sino uno lleno de vida, el zumbido de millones de insectos, el llamado de aves exóticas, el susurro del viento entre las hojas gigantes. Era un coro, una sinfonía natural. La armonía con la naturaleza. Después de unos 10 minutos de caminata, el sendero se abrió a un claro. Y allí estaba. Emergiendo de la niebla, cubierto de musgo y enredaderas, se alzaba el templo de las inscripciones. Astrid se quedó sin aliento. La pirámide no estaba simplemente construida sobre el paisaje, era parte de él. Sus piedras grises parecían una extensión de la montaña que se alzaba a sus espaldas. No había luces de neón, ni anuncios, ni barreras de cristal. Solo piedra, selva y tiempo. Astrid se sentó en el césped húmedo, frente al templo. Sacó su cuaderno. La columna de Las Vegas, con sus palabras de decepción, ahora parecía pertenecer a otro mundo, a otra vida. En la columna de la derecha, la de Palenque, escribió su primera observación verdadera, una que sentía en cada fibra de su ser, la arquitectura como conversación con la tierra. El pequeño sonido en su pecho regresó, esta vez no como un eco, sino como una vibración profunda y clara. Había llegado a casa. El aire de la mañana era delgado y frío. La ventana del autobús que la llevaba a la montaña estaba ligeramente empañada. Al dibujar un círculo con el dedo, el verde de la selva se filtró a través del cristal. En el momento en que se paró frente a la entrada principal de Palenque, Astrid contuvo la respiración. Las escalinatas de piedra ascendían como el cauce de un río seco, y el musgo sobre ellas contaba historias de estaciones y lluvias. La disposición de las estructuras era sobria, los edificios seguían las curvas de la ladera con una elegancia orgánica. A lo lejos, el grito de un mono resonó brevemente, y por un instante, los pasos de los pocos turistas que la rodeaban parecieron sincronizarse. La palabra hermoso llegó hasta su garganta y se detuvo. Estuvo a punto de sacar su lápiz, pero en su lugar, metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. Quería que su cuerpo, no su mente analítica, absorbiera el lugar primero. A medida que subía los escalones del templo de las inscripciones, sentía la genialidad en el encuadre de las vistas. Los espacios entre los templos enmarcaban fragmentos de la selva y el cielo, integrando la naturaleza en la experiencia arquitectónica. Sin embargo, al acercarse, Astrid se detuvo. Notó que el color de algunas piedras cambiaba bruscamente. Junto al gris oscuro y desgastado de la piedra original, había parches de un material más claro, un mortero de restauración. La costura en sí era cuidadosa, pero esa misma pulcritud la hacía visible. Rozó suavemente la textura del muro con los dedos y anotó brevemente en su cuaderno, la confesión de la costura. Cuando un edificio declara en voz alta "aquí fui reparado", la narrativa del tiempo se interrumpe por un instante. Al entrar en el complejo del palacio,
notó decoraciones de estuco de colores apagados, ni dorados ni estridentes. Los relieves eran precisos, sus figuras parecían respirar. Aún así, la mirada de Astrid se deslizó hacia la periferia, la ubicación de un letrero informativo, el ángulo de una flecha, la tipografía del texto. Cada elemento era razonable por sí solo, pero al mismo tiempo, afirmaba su propia existencia, gritando silenciosamente, «Estoy aquí». Ella lo sabía bien, la buena intención de informar a menudo fatiga la vista. Cuanta más información se ofrece, menos espacio queda para el silencio. Cuando la densidad de la información compite con la densidad del misterio, ¿dónde elige el corazón posarse? En un rincón de la plaza, una pequeña sombra se movía. Una mujer del personal de limpieza, con una escoba de ramas, barría las hojas caídas. Sus movimientos eran silenciosos, fluidos. Astrid la observó por un momento, hipnotizada. Solo en ese instante, cuando un gesto humano ordenaba el espacio, todas las costuras de la restauración desaparecían. El viento que cruzaba la plaza acariciaba el borde de su falda y las hojas en el suelo a la misma velocidad. La belleza, reflexionó, solo nace cuando la estructura y el gesto cantan a coro. Murmuró para sí misma y dibujó un único círculo en su cuaderno, el momento del coro. Al sentarse en el borde de una plataforma, la luz cambió. Una nube se movió, y las sombras de la selva se hicieron ligeramente más profundas. La sombra proyectada por el borde del techo creaba una retícula alargada sobre las losas de piedra, cruzándose con las juntas de las propias losas y creando un ritmo visual sutil. Astrid extendió la palma de su mano hacia la luz y sonrió levemente. Este lugar era profundamente hermoso. Pero cuanto más tiempo permanecía, más capas se revelaban. Un grupo de turistas cruzó la plaza, su murmullo acercándose. La risa de alguien resonó, y los zapatos de otro resbalaron ligeramente sobre la piedra húmeda. Un guía comenzó su explicación en voz baja pero audible. Los sonidos no eran desagradables, pero con cada nueva capa de ruido, la respiración de la arquitectura se volvía un poco más lenta. ¿Podría tomarnos una foto?, le preguntó una pareja en inglés. Astrid asintió con una sonrisa. Mientras presionaba el obturador, la voz de otro guía, amplificada por un pequeño megáfono, llegó desde el otro extremo de la plaza. El contenido de la explicación era preciso, el contexto histórico, las fechas de la restauración. Mientras escuchaba, una pregunta diferente crecía en su mente. ¿Cuándo y cómo se protege el silencio? ¿Se puede proteger incluso cuando aumenta el número de personas? Y si es así, ¿dónde está el plano para ese diseño? Al doblar una esquina del laberíntico palacio, Astrid se detuvo. A un lado, vio una sección del muro donde las piedras restauradas, de un tono más claro, formaban una franja visible contra las piedras originales, más oscuras y cubiertas de líquenes. La elección de no ocultar la reparación era honesta, pero la honestidad y la armonía no siempre son sinónimos. La estética de mostrar la herida frente a la técnica de ocultarla, ¿cuál de las dos profundizaba la historia del lugar? Escribió otra nota, la técnica de la costura invisible. Y añadió en letra pequeña, investigar esto más tarde en la zona de los artesanos. Al completar su recorrido y regresar a la plaza principal, el sol estaba un poco más alto. Las sombras eran más nítidas y las filas de turistas más largas. Se sentó en un banco de piedra y su mirada se posó en un puesto de venta de recuerdos cerca de la salida. Las banderas de colores brillantes, los anuncios de refrescos, el empaque de los souvenirs. Cosas necesarias, con rostros necesarios, llamando con el volumen necesario. Astrid apartó la vista y se cubrió la frente con la mano. No estaba mal, pero había cosas que simplemente no debían llevarse al corazón de un lugar sagrado. Bajar el volumen, atenuar los colores, suavizar los contornos. Esa capa de diseño aún no se había aplicado aquí. Al regresar, se detuvo antes de bajar los escalones y miró hacia atrás. Las crestas de las montañas lejanas se fundían con el cielo. Las cornisas de los templos se elevaban en silenciosa conversación con las nubes. Si entrecerraba los ojos, todo parecía conectarse perfectamente. Si los abría, las costuras volvían a aparecer. Ambas visiones eran reales, y ninguna era mentira.
Astrid miró la punta de su lápiz de grafito y notó que estaba ligeramente astillada. Mientras lo afilaba con una pequeña navaja, pensó, no tiene que ser perfecto. Solo hay que elegir cómo se narra la costura, para que el foco de la historia no se pierda. En el camino de descenso, el viento le empujaba suavemente. La fila de gente que se dirigía a la salida no era precisamente ordenada, pero por todas partes veía pequeños gestos de cortesía, gente cediéndose el paso. Siguió esas interacciones con la mirada y sonrió. El coro también estaba aquí. Nadie había repartido la partitura, pero breves asentimientos de cabeza y sonrisas marcaban el ritmo. Entonces, debería ser posible traducir este coro a la arquitectura, a la circulación de personas, a la señalización. ¿Se puede diseñar el silencio? La pregunta que se hizo en Copenhague comenzaba a adquirir un contorno más definido. Un autobús llegó y, al abrirse la puerta, el pequeño sonido en su pecho vibró una vez más. Un poco más fuerte que el primero. No miró hacia atrás. La respuesta no estaba aquí. Se sentó junto a la ventana y vio cómo el verde de la selva fluía hacia atrás. El techo del templo fue visible por un instante y luego desapareció entre los árboles. Astrid colocó el cuaderno en su regazo y trazó una línea silenciosa. En la columna de Palenque, nuevas palabras se alinearon: la confesión de la costura, la benevolencia del ruido, la técnica de la costura invisible, la esperanza. Se sorprendió a sí misma con la última palabra y detuvo el lápiz. Esperanza. El hecho de que las costuras fueran visibles significaba que algún día podrían volverse invisibles. El trabajo de reenfocar la narrativa aún estaba pendiente. A continuación, se dirigiría a la zona de los artesanos, a las afueras del sitio. Iba a ver el alma de la creación. Apoyó la frente en el cristal de la ventana y acompasó su respiración al vaivén del autobús. El sol de la tarde, ya inclinado, proyectaba largas sombras sobre el pequeño mercado artesanal a las afueras del sitio arqueológico. Astrid caminó entre los puestos, observando las reproducciones de máscaras de jade, los textiles de colores vibrantes y las tallas de madera. El ambiente era animado, pero diferente al caos de la mañana. Había una energía creativa, un murmullo de negociación y conversación. Guiada por una intuición, se alejó de los puestos más concurridos y se dirigió a un pequeño taller al fondo, bajo la sombra de una ceiba gigantesca. Allí, sentado en un taburete bajo de madera, un anciano trabajaba en silencio. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los relieves de un templo, estaba concentrado en la pieza de madera que sostenía en su regazo. Con una pequeña gubia, tallaba con una lentitud y una precisión que hipnotizaban. Estaba creando una réplica del calendario maya. Astrid se detuvo a una distancia respetuosa, sin querer perturbar la atmósfera sagrada que rodeaba al hombre. No había música, ni conversación, ni distracciones. Solo el sonido rítmico y suave de la herramienta contra la madera. Cada movimiento era deliberado, una conversación íntima entre el artesano, su herencia y el material. No estaba simplemente fabricando un objeto, estaba insuflando memoria en la madera. Astrid se dio cuenta de que estaba presenciando el equivalente maya de la ceremonia del té que había visto en videos sobre Japón. Aquí, la lentitud era un lujo, una forma de respeto. El tiempo no se medía en minutos, sino en la profundidad del detalle. Recordó la voz amplificada del guía en la plaza, un sonido que había comprimido el espacio y el tiempo. En este pequeño taller, la lentitud del artesano expandía el espacio, creando un silencio denso y significativo. Sacó su cuaderno, y su lápiz de grafito se deslizó sobre el papel, dejando un trazo suave. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de atención. El anciano levantó la vista por un instante, y sus ojos se encontraron con los de Astrid. Él no sonrió, pero asintió levemente, un gesto de reconocimiento, antes de volver a su trabajo. En ese breve instante, Astrid sintió una conexión profunda, una comprensión que trascendía el lenguaje. Él sabía que ella no estaba allí como una simple turista buscando una baratija. Sabía que ella estaba viendo el alma de su trabajo. Se quedó allí de pie durante casi una hora, observando.
Vio cómo la compleja red de glifos y símbolos cobraba vida bajo las manos expertas del hombre. Era la técnica de la costura invisible hecha realidad. El trabajo era una restauración de la memoria, una que no dejaba cicatrices, sino que creaba una continuidad perfecta con el pasado. Cuando el artesano finalmente dejó su herramienta y estiró la espalda, Astrid sintió que era el momento de irse. Se acercó, dejó unos billetes en una pequeña caja de madera sobre la mesa y dijo en un español torpe pero sincero: «Es muy hermoso». «Gracias». El anciano la miró de nuevo y, esta vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «La piedra recuerda», dijo en voz baja y ronca. «La madera también. Solo hay que saber escuchar». Esas palabras resonaron en Astrid con la fuerza de una revelación. La memoria de la piedra. Había venido buscando arquitectura, pero había encontrado algo mucho más profundo, la filosofía que la sustentaba. Al alejarse, el eco en su pecho vibró con una calidez que nunca antes había sentido. Era el sonido de una pregunta que finalmente encontraba su respuesta. Los 3 días en Palenque estaban llegando a su fin. Mientras caminaba por el pueblo al atardecer, Astrid procesaba el peso que se había acumulado en su pecho y que ahora se disolvía lentamente. Las costuras del templo, la armonía con la selva, el contraste entre el ruido de la entrada y el silencio del artesano. Cada experiencia, aunque imperfecta, había sido una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. En la penumbra de su habitación en el hostal, con el sonido de la selva como telón de fondo, miró su cuaderno. La columna de la izquierda, la de Las Vegas, estaba llena de palabras duras: simulacro, ruido, vacío, plástico. La columna de la derecha, la de Palenque, resplandecía con otro vocabulario: armonía, memoria, alma, piedra, raíces. Las 2 columnas eran opuestas, pero juntas creaban una única historia. Se dio cuenta de que, sin la cruda decepción de Las Vegas, quizás no habría podido comprender la belleza sutil y profunda de Palenque con tanta claridad. El plástico le había enseñado el valor de la piedra. Esa noche, llamó a su amiga Katrine en Copenhague. Para ser honesta, estaba aterrorizada, le confesó. Después de Las Vegas, pensé que todo sería una decepción, que había idealizado la idea de la autenticidad. Al otro lado de la línea, hubo un silencio momentáneo, y luego la voz suave de Katrine respondió: «Astrid, recuerda el video que te inspiró. La mirada en tus ojos esa noche. Eras como una niña. Pero tienes una visión entrenada para el espacio. Por eso puedes ver las diferencias. Fuiste a Las Vegas para comparar, ¿no es así?». Entonces, esa ansiedad era solo el preludio de la respuesta que buscabas. Astrid asintió en silencio. Era cierto. La disonancia de Las Vegas no había sido un fracaso, sino el telón de fondo necesario para que el alma de Palenque se revelara con toda su fuerza. A la mañana siguiente, en el autobús de regreso a Villahermosa, mientras miraba los campos verdes pasar, se percató de algo. El paisaje mexicano no era intrínsecamente más bello que el desierto de Nevada. Ambos tenían su propia majestuosidad. El problema no era el lugar en sí, sino cómo se presentaba y cómo se protegía. En un lugar, la arquitectura gritaba para ahogar el paisaje. En el otro, susurraba para volverse parte de él. En el avión de regreso a casa, un hombre de negocios mexicano sentado a su lado le preguntó con curiosidad por su viaje. Astrid le habló de su experiencia, del contraste entre Las Vegas y Palenque. El hombre sonrió con complicidad. «Ah, sí», dijo. «En otros lugares, construyen para el entretenimiento. Aquí, en México, nuestros antepasados construían para conversar con los dioses». Esas palabras resonaron en ella como la conclusión perfecta de su viaje. En Las Vegas, las costuras de la falsedad estaban por todas partes. En Palenque, aunque había costuras de restauración, el alma del lugar era tan poderosa que las volvía invisibles. Mientras el avión despegaba, Astrid miró por la ventanilla su propio reflejo. En su rostro ya no había ansiedad, sino una serena determinación. Ahora la pregunta era cómo aplicar esta experiencia a su trabajo. Cómo diseñar no solo edificios, sino silencios. Cómo construir no solo estructuras,
sino espacios que recordaran. El eco en su pecho ahora era un tono claro y sostenido, una nota fundamental que resonaría por mucho tiempo. En su último día, Astrid regresó una vez más a las ruinas, esta vez para pararse en la cima del Templo de la Cruz y contemplar el mar de selva que se extendía hasta el horizonte. La lluvia de la mañana acababa de cesar, y las piedras mojadas brillaban bajo el sol emergente. Una neblina etérea se elevaba desde el bosque, envolviendo el paisaje en un abrazo suave y silencioso. Apoyó las manos en una balaustrada de piedra, sintiendo su textura antigua y porosa, y repasó el viaje en su mente. El Luxor, con su luz fría y su aislamiento del desierto; Palenque, con su integración orgánica y su celebración de la naturaleza. Allá, una voluntad de dominio. Aquí, una voluntad de pertenencia. La diferencia era abismal. Y sin embargo, ambas surgían de un impulso humano fundamental, el deseo de construir algo más grande que uno mismo. La diferencia radicaba en la intención. Abrió la última página de su cuaderno. La columna de la izquierda, la de Las Vegas, estaba llena de frustración. La de la derecha, la de Palenque, irradiaba armonía y reverencia. Eran dos mundos, dos filosofías encapsuladas en la piedra y el plástico. Con su lápiz de grafito, dibujó un gran círculo en el centro de la página, uniendo las dos columnas. El círculo no era perfecto, estaba ligeramente torcido, como un antiguo calendario tallado a mano. Pero esa imperfección lo hacía más real, más honesto. Era el símbolo de su viaje. Bajó de la pirámide y caminó por los senderos una última vez. El caos organizado de la entrada, con sus vendedores y turistas, ya no la molestaba. Ahora entendía que ese ruido superficial no podía penetrar el silencio eterno que habitaba en las piedras. El bullicio de la vida moderna era solo una fina capa sobre una memoria de siglos. El eco en su pecho, aquel sonido que la había llamado desde Copenhague, finalmente se había completado. Había crecido desde una semilla de curiosidad hasta convertirse en una certeza. ¿Se puede diseñar el silencio? La respuesta a su pregunta inicial ahora era clara. Sí. Se puede. Cuando el corazón y el gesto se unen, cuando la arquitectura respeta el lugar en lugar de imponerse, el espacio mismo comienza a cantar una melodía de silencio. De vuelta en el hostal, mientras guardaba su cuaderno en la maleta, se dio cuenta de que este viaje no había sido turismo. Había sido una peregrinación. Un viaje para comparar culturas, sí, pero sobre todo, para calibrar su propia mirada, para reafirmar sus propios valores como arquitecta y como ser humano. En el avión que se elevaba sobre la península de Yucatán, Astrid miró por la ventanilla. Su rostro, reflejado en el cristal, era el de alguien que había encontrado lo que buscaba. La perspectiva del diseñador, la sensibilidad del viajero y el corazón de una persona se habían fusionado. Entendió que la preservación de la cultura no era solo una política, sino la creación de una narrativa para el futuro. Mientras el avión ascendía por encima de las nubes, Astrid escuchó un último sonido en su interior. Un tono puro y resonante que se extendía hacia el horizonte, guiándola no hacia un nuevo destino, sino hacia una nueva forma de ver. La comparación había terminado.